Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús de la ciudad de Quetzaltenango. Estamos una vez más en la residencia universitaria Krishna, propiedad de mi hermana Gaby. Licenciada, bienvenida al programa y me da mucho gusto tenerla una vez más. Muchas gracias, pastor. Siempre para mí es sagrado, es una bendición poder compartir temas que sabemos que nuestros televidentes, los que están siempre al pendiente del programa, pues van a ser bendecidos, ¿verdad? Porque realmente pues son precisamente para eso, para que puedan servir como una guía. Pues a veces en esta hora uno puede encender el televisor y ver algo que realmente le llene a uno, ¿verdad? Y pues para eso es que son los temas. Pastor, quisiera que habláramos de un tema que lamentablemente a nivel social o como lo querramos ver se está dando y pues es acerca del adulterio. Hay dos tipos de adulterio, ¿verdad? El que es pues hacia Dios o el espiritual y el adulterio como una obra de la carne, que es el adulterio hacia el cónyuge. Así es. Entonces entendemos por adulterio como tener o mantener o querer tener una relación a nivel sexual, ¿verdad? Es más que todo de una persona casada con otra, ¿verdad? Que no es ni su esposa ni nada por el estilo. Entonces, pastor, la Biblia nos habla en Éxodo 20:14 que no cometerás adulterio. O sea, es un pecado que está bien enmarcado, que no tiene ninguna confusión de pensarse no es o sí es. Entonces, pastor, yo quisiera que usted nos hablara acerca de eso porque lamentablemente hay personas que creen que por estar enamorados de otra persona, el amor va a justificar el que estén cometiendo adulterios, ¿verdad? Dice, pero es que yo estoy enamorado y yo la amo o yo lo amo, ¿verdad? A la persona que no es su cónyuge. Y esto justifica un poco que no es que el adulterio no sea pecado. Ningún pecado tiene justificación delante de Dios. Ningún pecado, hermana, por más que lo querramos los hombres con habilidad, justificar delante de los hombres, el pecado no tiene ninguna justificación delante de Dios. Vamos a hablar de que el adulterio, mi hermana, quizá consumado y hecho, tiene alguna historia preexistencial al adulterio. A veces nosotros juzgamos al adúltero, que es el que ya comete el acto de infidelidad. Sí. Pero quizá no nos hemos detenido a pensar que este adúltero ya se viene formando desde que es niño. Sí. Quizá el valor de la fidelidad, hermana, porque la infidelidad ya es la consecuencia de no tener valores de fidelidad. Así es. Y vamos a decir que quizá eso se halla, el adúltero en potencia es aquel niño donde el papá le habla y le dice que la mujer es un objeto para satisfacer sus necesidades sexuales. Quizá empieza el adúltero ya a formarse desde que la mamá le dice a la jovencita, tú puedes tener sexo con cualquier persona, solo cuídate de no tener un embarazo o contraer una enfermedad venérea. Realmente, hermana, quizá estamos viendo ya el producto terminado, los adúlteros. Pero es que esto debe tener una historia, debe tener una raíz, debe tener un proceso para llegar a esto. Entonces, si queremos detener el adulterio, tenemos que comenzar, ahí sí que como todos, con las fuerzas básicas, con los niños. Sí, por supuesto. Enseñarles lo que es la calidad, la bendición de la fidelidad. Pero, ¿cuál es el criterio de muchas personas, padres de familia? Que tengan novias, que tengan todas las que quieran. Al final, cuando ya se case, cansado de tener tantas novias, será fiel a una, lo cual es la gran torpeza y mentira, porque eso de tener muchas experiencias emocionales, pasionales, sexuales, lo único que hace es enviciar a la gente. Esa es una atadura, como todo vicio. Sí. Y realmente mucha gente se va, ya va al matrimonio, va a un altar, va con un abogado, pero ya lleva en el corazón el adulterio. Ya solamente es esperar el tiempo, la oportunidad para que se desarrolle,
porque tanto en el corazón, en la mente y en la práctica ya lo tienen. Acuérdense que hace muchos años se trataba de entrenar a los jóvenes a decir no al sexo. Sí. Hoy en día eso ya está pasado de moda. Hoy hay que decirle al joven, sí, ten todo el sexo que quieras, solo que con tus cuidados necesarios. Entonces, ¿qué es lo que estamos fabricando en esa sociedad? En esa sociedad que cree eso, lo que se está fabricando son adúlteros en potencia. Cuando ya estén casados, como no pueden decir no, viene una persona atractiva, una persona que ofrece algo barato, algo que no tiene costo, compromiso. Pues lo toma porque está acostumbrado a tomar. Él no puede decir no. Él no puede decir, no es el tiempo, más adelante. Él a toda oportunidad que venga le dice sí. Entonces, cuando un joven ha sido entrenado a haz tu vida, solo cuídate, solo primero tu profesión y luego embaraza a alguien. Hermana, realmente lo que se está produciendo son adúlteros en potencia. Sí. Y ya después tenemos el acto hecho. Usted leyó un pasaje muy claro, no adulterarás. Sí. Y o sea que a Dios le desagrada que nosotros seamos infieles a la persona con la cual hicimos votos de fidelidad. Así es. Eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque como hermana estamos rodeados de una serie de personas que creen que la fidelidad ya no es algo, ya no es un valor, sino al contrario, ahora pasa de tonto y de torpe el compañero de trabajo que no se acuesta con la que se le está ofreciendo. Ahora ya no es un valor, este tiene valor, este se cotiza bien, esta persona es admirable. No, ahora se ve de tonto, se ve de una persona retrógrada, la persona que no adultera. Exacto. Pero a mí me gustaría ir, ya que tenemos la escritura, me gustaría mucho poder ver, hermana, ¿cómo se llama en la escritura? Malaquías capítulo número 2. Y aquí en Malaquías vamos a encontrar las consecuencias que va a tener un adúltero. Así es. Cualquiera puede justificar, es que a mí no me servía, no me atendía, no me atendía sexualmente, no me atendía emocionalmente y por eso tengo ya otra pareja. Y con esa pareja sí me llevo bien, no discuto, etcétera, etcétera. El adulterio no se puede justificar. Así es. Y mire las consecuencias. Yo voy a leer Malaquías capítulo 2 versículo 13. Dios le está hablando a Israel y le dice que los israelitas cubren el altar de Jehová con lágrimas, con llanto y con clamor, pero dice, pero yo no miraré la ofrenda de ustedes, no la aceptaré con gusto de vuestra mano. Entonces lo primero que tiene un adúltero, y debe de saberlo, es un cielo cerrado. Sí. La persona que adultera, inmediatamente se cierra la fuente celestial. Alguien dirá, mire, él está en adulterio, pero hace buenos negocios. Es que Dios está hablando de que se cierra la fuente espiritual, no necesariamente las fuentes de abajo, sino que la intimidad con Dios se pierde, porque sería muy difícil que una persona, hermana, pueda llegar a la iglesia a levantar sus manos, a danzar, a clamarle a Jehová, sabiendo que tiene una relación totalmente espuria, diabólica y carnal. Sería imposible que una persona que tenga Espíritu Santo adentro haga eso. Entonces, ¿sabe qué es lo que regularmente hacen los adúlteros? Ya no llegan a la alabanza, ya llegan tarde solo a la palabra, la gente, o simplemente dejan de congregarse. Sin embargo, este pueblo, el pueblo de Israel, no dejó de congregarse. Es más, clamaba a Jehová y lloraba delante del Señor y daba ofrendas, pero aquí está muy claro que el Señor no aceptaba esas ofrendas. Entonces, lo primero que tiene que saber un adúltero es que se cierra las bendiciones celestiales. La intimidad de poder entrar al lugar santísimo, de sentir la presencia de Dios, eso está totalmente anulado, y que Dios vaya a recibir la ofrenda de un adúltero está muy claro en Malaquías capítulo 2 verso 13, que Dios no hace eso. O sea, nosotros podemos recibir en el alfolí, en las ofrendas, y darles el uso que se le que corresponde, pero Dios no recibe esa ofrenda. Sí.
ni ofrenda, ni económica, ni la alabanza que se pueda dar, hasta si se puede decir. Es que el verso 13 es muy claro. Ahora, mire ¿cómo se llama el verso 14? El pueblo de Israel se preguntaba, ¿y por qué? ¿Sabe qué pasa, hermana? Que a veces la gente que adultera se vuelve descarada. Sí. Se vuelve de cara dura. Se vuelve una persona desvergonzada. Entonces ya el mundo entero sabe que anda con otra y qué. Y se enfrenta, hasta desafía al mundo. ¿Y qué? Exacto. Y realmente hay gente que pierde la vergüenza, la sensibilidad espiritual. Es consecuencia de lo mismo, tener el cielo cerrado. Exacto. Pero todavía el pueblo de Israel, cuando vio que Dios no le estaba dando intimidad, que la comunión, la nube de Dios estaba seca y alejada de ellos, entonces le preguntan a Jehová, ¿por qué? ¿Por qué no recibes nuestras ofrendas? ¿Por qué no recibes nuestras lágrimas? ¿Por qué no recibes nuestro clamor? Y entonces le contesta a Dios, y mire que Dios tan bueno, todavía le contesta a Israel, porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Escucha esto, hermana. Quiere decir que cuando el Señor mira al pueblo de Israel, ya las esposas no son jovencitas. No, dice, pues, era la mujer de tu juventud. Luego entonces ya no eran jóvenes. Sí. Que regularmente es la razón por la cual muchas personas justifican el adulterio, porque la esposa ya no está en forma como fue conocida en la juventud. Pero al hombre infiel se le olvida, o a la mujer infiel se le olvida, que que lamentablemente, que vivieron juntos y compartieron juntos sufrimientos, desvelos, enfermedades, cuidados. Y ahora qué fácil es decir, ya estás gorda o ya estás gordo, ya estás feo, ya estás descuidado, entonces me busco otra persona que esté mejor cuidada. Realmente eso es lo que detiene la gloria de Dios. Sí. Dice algo más, es la deslealtad, porque es que eso es tremendo, hermana, que hoy en día se ha perdido el valor de la fidelidad, a pesar de que tenemos un Dios que nos enseña de fidelidad. De hecho, el apóstol Pablo dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué nos está diciendo? Que el hecho de que nosotros seamos infieles no hace cambiar el corazón santo de Dios. Entonces, no deberíamos permitir que las acciones de otra persona a nosotros nos tuerzan. Porque puede que haya una persona que diga, pero es que mire, mi marido es un desobligado, es un así. Bueno, número uno, así lo conociste. Y número dos, ¿cómo se llama? Dios nos llama a un amor, a una comprensión, a una apertura de poder entender la otra parte. Y no entender que como la persona no está llenando las expectativas de mi corazón, ya tengo yo el derecho de buscar otra persona. Sí. Entonces, ¿dónde queda la fidelidad? Entonces, decía yo, Jehová nos enseña, yo soy fiel. Aunque tú eres infiel, haz lo mismo. Aunque tu semejante no lo valga. Porque, no. Hermanas, que me he encontrado con personas, perdón que me estoy hasta trabando por esto, pero es que me he encontrado con personas que dicen, es que mire, hermano Orlando, como mi esposo me falló, yo también le fallo. Sí. O sea que las actitudes de una persona le dan te están haciendo cambiar en tu relación con Dios, como que Dios te hubiera fallado. No te falló Dios, te falló ella. Así es. O te falló él. Sí. La gente piensa, es que mi hermana, la gente a veces liga a Dios con el pecado. Por ejemplo, hay gente que dice, es que fíjese que Dios permitió que mi marido cayera. Dios permitió que yo cayera. Dios permitió, perdóneme, eso no es así. Entonces, si Dios manda a la gente a adulterar y es la voluntad de Dios que adulteremos, ¿por qué pone la palabra que no adulteremos? Eso es, hermana, la consecuencia de nuestras decisiones. El adúltero lo decidió él, no Dios. Sí. Quien le presentó a la muchacha no fue Dios, será el diablo, un compañero carnal o una circunstancia diabólica, pero jamás Dios. Pastor, y hablando de eso, otra cosa muy importante es de que a veces creen que Dios puede con una oración aceptar a la persona con la que se está adulterando, porque mucho, hasta lamentablemente, ¿verdad? Cristiano que conoce a Dios piensa, bueno, yo le voy a pedir a Dios que acepte esta nueva relación, porque ya
los demás saben porque yo ya me decidí que ya no voy a estar con mi esposa, pero sí voy a empezar esta relación. Y es una confusión que se está dando. No, usted lo está leyendo, eso no procede. Así es. Bueno, otra cosa más interesante es esto. Dice, verso 16, Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Estamos hablando de las consecuencias. Sí. Bueno, una de las consecuencias de la infidelidad es precisamente los divorcios. Sí. Dios, entendamos bien, Dios no le está diciendo a la persona que ha sido ofendida, no repudies. Él está diciendo que él aborrece el repudio, es decir, que aborrece que una persona propicie el repudio. Sí. Porque alguien escribió por ahí, es que hermano Orlando, que yo tengo que estar aguantando las infidelidades, la drogadicción de mi marido y que yo me quede aquí. No, Dios no te está hablando a ti, le está hablando a tu marido. Le está diciendo que él cambie porque Dios aborrece el repudio y tú ya te estás cansando. No sé si me explico en esta posición. Porque regularmente la gente, hermana, este pasaje lo malinterpreta. Entonces, como vamos a pensar que yo soy un golpeador, irresponsable, borracho, drogadicto, todo lo malo que hay, que existe. Y que entonces yo agarre este pasaje y le diga a mi mujer, pues yo te pego, pero como Dios aborrece el divorcio, te quedas aquí en la casa. Y tengo otras 3, 4 mujeres, pero como Dios aborrece este no es un pasaje para poder el adúltero, el violento, el desobligado, escudarse para tener amarrada a su pareja y él continuando haciendo las cosas aberrantes. Así es, sí. No, este pasaje está dedicado a la persona que está ocasionando que el matrimonio se esté destruyendo. Sí. Así es. Pero miren cómo la gente usa la Biblia a su conveniencia. Sí. Entonces viene aquel, le mete un par de trancazos a la oveja, la hermanita ya con lentes oscuros después de 15 días a la iglesia porque la golpearon y es que el marido juntamente con los golpes le grita, te pego y no puedes hacer otra cosa porque Dios aborrece el repudio. Sí. Es más, aquí está mi amante y te presento su fotografía y habla por teléfono con ella y ¿qué? De todos modos Dios aborrece el repudio, así que aquí te quedas. No, este pasaje no fue creado para poder proteger al infractor, al adúltero, sino para que el adúltero entienda que el día que haya un repudio, el que va a ser aborrecido es él, porque Dios aborrece el repudio y él es el que está propiciando con esas actitudes el repudio. Sí. Bueno, algo más. Voy a decir algo usted de esto. No, pues hablando de lo mismo, ¿verdad? Que cómo tenemos que entender que este pecado, como usted dice, nos aleja de Dios, porque el pecado es una separación en la intimidad con Dios o en cualquier relación con Dios. No estamos en relación con Dios, no nos confundamos. Que yo sigo teniendo mi relación intacta con Dios porque Dios es un Dios perdonador, porque Él me ama, porque Él es bueno. Entonces yo puedo aprovecharme de ese amor para seguir pecando y pensar que somos agradables o que Dios en su infinita misericordia está aceptando esto que está sucediendo. Porque no es así. Esta expresión, mire, yo perdono a esa persona, pero ya no quiero tener comunión con ella. Sí. Sí, mejor. Es lo mismo que hace Dios. Dice, está bien, te perdono, la sangre te perdona, pero yo no quiero intimidad contigo hasta que no dejes tu pecado. O sea, yo te perdono, las veces que invoques la sangre de mi hijo te perdono, pero yo no quiero tener comunión contigo hasta que no dejes tu pecado. Estás lastimando a mi oveja. Sí. Estoy viendo llorar a mi hija. Eso es contraproducente. Que Dios ve el llanto de la hija o del hijo, porque ahora las mujeres son adúlteras, tan adúlteras como los varones. Sí. Pero vamos a decirlo de esta manera. Está viendo el llanto de su hijo Dios, de su hija, por lo que se sufre por la infidelidad. Y que Dios diga, bueno, está bien, pero voy a aceptar esta también. ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Que Dios será ese, cualquiera menos el de la Biblia. Y luego dice aquí, y que cubre de iniquidad su vestido. Oh, hermana, oiga, quiere decir que hay objetos que se pueden volver inicuos, es decir, que se pueden contaminar. Yo he oído el testimonio de mucha gente que cuando adultera, vamos a pensar en un vehículo, compró un vehículo, es nuevo, de agencia,
lo saca desde el momento en que adultera, se empieza a descomponer el carro. Y empieza, si no es lo eléctrico, es el tren delantero, si no es el motor, empieza a haber problemas porque ese fue el vehículo con el cual se ingresó a un centro de pecado. He visto gente que en las empresas quiebran empresas, dejan de fluir las ventas porque dentro de las instalaciones del comercio de la empresa se adulteró. ¿Y sabe qué dice la gente del mundo? Que no tiene los términos bíblicos. Ese negocio se saló, ese carro se saló, así le dicen. Como dando a entender, tiene algún germen de contaminación. Y según este pasaje, sí es cierto. Hay iniquidad en objetos, hay iniquidad en ambientes, en negocios, en vehículos. Y todo porque en esos lugares, con esas ropas, con esos vehículos, en esas empresas, se adulteró, se pecó. Sí, pastor, y dentro de las consecuencias, como ya va caminando el tiempo, ¿verdad? Me gustaría mucho mencionar que los hijos, ¿verdad? Así como pasó David, ¿verdad? Con lo que él sucedió en la historia en Samuel, ¿verdad? De lo que pasó con David y sus hijos, que tenemos que saber que el adulterio trae consecuencias que lamentablemente o sin duda van a destruir también la vida de nuestros hijos. No es solo para el adúltero. La consecuencia es familiar, es para los hijos, porque pues yo estaba leyendo, ¿verdad? Ayer sobre Absalón, ¿verdad? Sobre la hermana de Amnón, con lo que sucedió gracias a la tragedia que hubo desde lo que pasó con David, del adulterio de David. Entonces, que a veces como padres ni siquiera se acuerdan en el momento que están haciendo esto, que están afectando directamente a sus hijos, porque esta línea de iniquidad no se queda solo en el adúltero, o no destruye solo a su persona, sino realmente destruye la familia completa. Bueno, yo no quisiera hablar mucho de la genética ahorita por razón del tiempo y es muy largo, pero sí quiero hablarle del corazón y del alma de los hijos. Cuando un hijo se entera que el papá, no digamos es la mamá, y le voy a decir por qué, eso no es machismo, es algo afectivo, 100% afectivo. Mire, las mujeres tuvieron una ventaja sobre los hombres. Tuvieron 9 meses a sus hijos en un contacto directo intrauterino. 2, amamantaron a los hijos, que eso ningún varón podemos hacer. Pero el amamantamiento es una relación, es un contacto por el cual, mire, voy a decirlo de esta manera, a usted le pueden insultar o a cualquier ser humano le pueden insultar de su papá. Pero dice, pero me mentó la madre, la mamá, me mencionó a mi mamá. ¿Qué está diciendo la sociedad? Que la mamá tiene un grado de pureza y de respeto más grande que el hombre. Por estas dos situaciones afectivas directas que hay, la vida intrauterina y el amamantamiento. Ya solo por eso la mamá tiene un simbolismo de rectitud y de pureza más grande que los hombres. Ahora, cuando una mujer falla, eso destruye el corazón de los hijos. Bueno, digamos, falla el hombre, lo destruye, pero es más superlativo cuando la mamá es la que falla. Mire, hermana, el corazón de los jóvenes se hace pedazos de saber que mamá anda con otro hombre o papá anda con otra mujer. Eso rompe el corazón, mire, hermana, entristece, da ira, da rabia, da coraje. Por eso los papás tienen que entender si la tienen contra la mamá o contra el papá, qué culpa tienen sus hijos de que por meterse en una relación adulterina vaya a afectar directamente el corazón de sus hijos. Así es, Hay que tener un corazón muy endurecido como para que no le importe el corazón de su hija, de su hijo y tener una relación así. Y vale la pena, porque el tiempo se nos va, hermana, y antes de que se vaya el tiempo, quisiera decirle a los jóvenes y a las señoritas que se aparten del adulterio. Tenemos cantidad de jovencitas que entran a trabajar en instituciones bancarias, instituciones del gobierno, que no se dejen y son inocentes en algunas cosas, pero empiezan a ser asediadas por hombres casados. Los hombres casados, ya por lo vivido, tenemos una habilidad para poder envolver a una mujer inocente como una jovencita, llevarla a la cama y después amarrar una relación de adulterio. Por amor de Dios,
jovencita, guarde su cuerpo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No fue diseñado para que un hombre casado, que tiene compromiso, que tiene un pacto y que tiene familia, vaya a pecar con usted. Alguien puede decir, es que mire, él dice que ya no tiene intimidad con él. Él dice que ya no vive con ella. Ese es el cuento de todo casado para poder casar el alma preciosa de la jovencita. Por eso en la iglesia yo enseño que los hombres atienden problemas de hombres y mujeres atienden problemas de mujeres. Porque si usted es mujer, no se siente, no es psicóloga a escuchar lo que su jefe le quiere decir, su compañero casado de trabajo. No lo oiga, mándelo con un pastor, mándelo con un hombre espiritual, un amigo espiritual de la iglesia. No trate usted el caso. Es que mira, mi mujer no me atiende. Y entonces empieza a crear una dependencia, un lazo afectivo y va a terminar adulterando. Si es mujer, atienda a su amiga, pues mujer con mujer, hombre con hombre. Pero el error está cuando los hombres se sientan a oír los problemas de abandono, los problemas que tiene la señora con la secretaria, con su marido. ¿Qué le importa a uno? Hermana, varones con varones, mujeres con mujeres, porque así estamos evitando, curándonos en salud antes de tener una medicina curativa, mejor una preventiva. El tiempo se nos ha ido, Gaby. Gracias por el tema, la verdad que muy interesante porque lo estamos viendo a nuestro alrededor. Exacto. Mucha jovencita involucrada con hombres casados, embarazadas de hombres casados, que empiezan a destruir sus vidas. De una vez que quede claro, Dios no justifica el adulterio, el pecado no tiene justificación. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. El hombre es casado, el hombre tiene un compromiso, tiene una familia, es un hombre totalmente prohibido. Hay tanto joven que se está en las universidades quemando las pestañas. Intereses en un joven así. Busque un joven de su edad, un joven con el cual pueda compartir una vida y no que siempre va a llegar a ser la amante, la segunda, y las consecuencias que acabamos de hablar, que es terrible perder la presencia de Dios, contaminar ambientes, contaminar empresas, cosas muy terribles que no vale la pena. Usted tiene una juventud muy linda, muy hermosa, que esa juventud se la puede dedicar a Cristo y tener una familia preciosa, hijos preciosos, que no tengan nada de qué avergonzarse de sus padres. Que Dios le bendiga. Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por la Iglesia de Cristo Benzo Jesús. Estamos en la residencia universitaria, que nos han abierto las puertas para poder grabar este programa. Krishnan, y toda información pues con la licenciada Gaby, porque ella es la propietaria de este centro universitario. Dios les bendiga.